El ático de la sede de Vilar Cosméticos era un santuario de cristal y acero con vistas a la ciudad dormida, pero para Elena Vilar era su jaula dorada. Eran las 10 de la noche de su 30º cumpleaños. El silencio en la oficina era tan impecable como su traje de diseñador, roto solo por el clic rítmico de su bolígrafo de oro sobre un contrato multimillonario. Su cabello estaba recogido en un moño severo, sin un solo mechón fuera de lugar, una armadura contra un mundo que solo veía su cuenta bancaria. Un año más, pensó, su mirada perdida en las luces distantes. Un contrato más. ¿Es esto todo lo que hay? Era la CEO más poderosa del país, pero la soledad era una sombra fría que ni el éxito ni el lujo podían disipar. Su teléfono personal vibró sobre el escritorio de Caoba. No era una llamada, sino un mensaje de texto. Era de Arthur, su prometido, el hombre con quien fusionaría no solo sus vidas, sino también sus imperios empresariales. La reunión de la junta se alargó, querida. Imposible llegar a cenar. Nos vemos mañana en la gala. ¡Sé espectacular! Elena sintió un pinchazo familiar, una decepción que había aprendido a tragar como una medicina amarga. Sus dedos se tensaron sobre el teléfono, ni siquiera un «feliz cumpleaños». Escribió una respuesta eficiente: «Entendido, no te preocupes por el trabajo». Cerró los ojos por un segundo, la máscara de la reina de hielo volviendo a su lugar, ocultando la grieta momentánea en su compostura. En el rincón más alejado de la habitación, inmóvil como una estatua de granito, estaba Gabriel Silva, su guardaespaldas personal. Llevaba un traje oscuro que no podía ocultar la fuerza de sus hombros, su rostro estoico y profesional, pero sus ojos no eran los de un sirviente, eran los de un observador agudo. Vio el destello de dolor en los ojos de Elena cuando leyó el mensaje. Vio cómo su espalda se enderezaba aún más, un acto de desafío contra la indiferencia de su prometido. Ella dirige un imperio, pensó Gabriel, pero nadie ve el peso que carga sola, ni siquiera en su cumpleaños. Merece algo más que un mensaje de texto frío. Su admiración por ella era silenciosa, una mezcla de respeto por su tenacidad y una tristeza por su aislamiento. Elena finalmente se levantó, masajeando sus sienes antes de recoger su bolso. El día había terminado. Gabriel, anticipando su movimiento, ya estaba presionando el botón del ascensor privado. «Buenas noches, señor Silva», dijo ella, su voz tan pulida como el mármol del suelo. «Señorita Vilar», respondió él con un leve asentimiento. Cuando ella pasó junto a su escritorio, algo llamó su atención. En el borde, junto a sus documentos perfectamente apilados, había un pequeño y simple chocolate, del tipo que se compra en una tienda de conveniencia, no en una boutique de lujo. Se detuvo, confundida. Gabriel ya estaba en el ascensor, mirando al frente, su rostro impenetrable. Elena supo que había sido él. Fue el primer gesto humano y desinteresado que había recibido en todo el día, un pequeño faro de calidez en su vasto y frío mundo. La gala de compromiso era la culminación de la fusión Vilar-Almeida. El salón del hotel de lujo brillaba bajo candelabros de cristal, un mar de seda y diamantes. Elena estaba en el escenario, un micrófono en la mano, su vestido de satén plateado reflejando las luces. A su lado, Arthur, su prometido, sonreía para las cámaras que transmitían el evento en vivo. Elena se sentía como un objeto de exposición, su sonrisa perfectamente calibrada, aunque la mano de Arthur en su espalda se sentía fría, posesiva. Estaba a punto de anunciar la nueva fundación benéfica de la compañía, un movimiento de relaciones públicas perfectamente orquestado, cuando un ruido agudo de retroalimentación silenció a la multitud. Las luces de las cámaras giraron hacia la fuente de la interrupción, y el corazón de Elena se detuvo. Parada al borde del escenario, con un micrófono arrebatado a un asistente, estaba Cynthia, la exesposa de Arthur, con los
ojos ardiendo de furia y un vestido rojo escandaloso. Una actuación conmovedora a Elena, su voz goteaba sarcasmo, resonando en el silencio sepulcral. Arthur palideció al instante, su sonrisa encantadora se desvaneció en una máscara de pánico. «Cynthia, ¿qué estás haciendo, seguridad?», comenzó él, pero ella lo interrumpió con una risa cruel. «No te molestes en mentir, Arthur. ¿No les has contado la verdad?». Se volvió hacia Elena, sus ojos clavándose en ella como dagas. «No, aquí no. Por favor», pensó Elena, sintiendo como cientos de pares de ojos se volvían hacia ella juzgándola. Sintió el calor subir por su cuello, una sensación de ahogo. «Esta mujer cree que lo ha comprado todo», gritó Cynthia al micrófono, señalando a Elena. «Cree que porque tiene millones puede comprar mi empresa, mi vida y a mi marido». La multitud jadeó. «Pero déjame decirte algo, querida. Arthur todavía estaba en mi cama la semana pasada. No te ama». Cynthia dio un paso adelante, su rostro contorsionado por el despecho. «Puedes comprar la empresa, Elena, pero tuviste que comprar a este marido porque ninguna cantidad de dinero hace que alguien te ame de verdad». El silencio que siguió fue atronador. Elena se quedó paralizada, el micrófono resbalando de sus dedos inertes. El mundo se redujo al sonido de los flashes de las cámaras, cada clic una bofetada en su rostro. Vio a Arthur retroceder, distanciándose de ella, priorizando su propia imagen sobre la defensa de su prometida. La traición fue pública, absoluta y devastadora. El tiempo pareció detenerse. Elena estaba sola, expuesta bajo las luces calientes, su armadura de deseo destrozada, revelando a la mujer humillada debajo. Los reporteros gritaban preguntas. Fue entonces cuando un movimiento rompió el hechizo. Gabriel Silva, que había estado inmóvil en el perímetro, rompió el protocolo. Se movió con una velocidad y determinación que sorprendió a todos, subiendo al escenario en 2 zancadas. Ignoró a Arthur y a Cynthia. En un movimiento fluido, se quitó su propio saco, una prenda pesada y profesional, y lo colocó sobre los hombros temblorosos de Elena. El calor de la tela y el sutil aroma a jabón y profesionalismo la envolvieron, un escudo simbólico contra la vergüenza. «Señorita Vilar», su voz era baja, firme, un ancla en la tormenta. «Vámonos». Sin esperar respuesta, la guió fuera del escenario, abriéndose paso entre los reporteros como un ariete. Gabriel observó todo desde su posición asignada, cerca de la salida de emergencia. Su entrenamiento como ex policía militar le decía que Cynthia era una amenaza verbal, no física, y que su trabajo era mantener la distancia y proteger a la clienta de un ataque corporal. Pero lo que vio fue un tipo diferente de asalto, más brutal que cualquier golpe. Vio la crueldad calculada en los ojos de Cynthia y, peor aún, la cobardía abyecta de Arthur. Vio al prometido retroceder, abandonando a Elena en el momento en que más necesitaba un aliado. Los invitados, esos supuestos amigos y socios de la alta sociedad, se convirtieron en un tribunal de buitres, sus móviles levantados grabando la humillación, sus rostros una mezcla de schadenfreude y curiosidad morbosa. Sintió que la bilis le subía por la garganta. Este mundo era asqueroso. «Mírenla», pensó Gabriel, su mandíbula tensa. No llora, no grita. Donde otros veían a una reina de hielo, finalmente rota, él veía una dignidad increíble bajo un asedio inimaginable. Vio sus nudillos blancos mientras sus manos caían a sus costados. La vio tragar el nudo en su garganta, sus ojos fijos en un punto distante, negándose a darles la satisfacción de su completo colapso. Vio el temblor imperceptible en sus hombros, la única señal de la tormenta que rugía dentro de ella. «Ella no es débil», se dijo a sí mismo. «Está hecha de acero. Está acostumbrada a luchar sola, incluso cuando está siendo ejecutada públicamente». En ese instante, su admiración silenciosa por su jefa
se cristalizó en un instinto protector feroz. Ella no era solo una clienta, era una leona rodeada. Su deber profesional era asegurar el perímetro. Su instinto humano le gritaba que la sacara de allí. Romper el protocolo de esa manera, intervenir en un asunto personal en medio de una gala transmitida en vivo, era un suicidio profesional. Podría perder su licencia, su trabajo, todo por lo que había trabajado. Pero ver a Arthur darle la espalda a Elena, verla allí sola y expuesta, hizo que la decisión fuera instantánea. Al diablo con el protocolo, al diablo con Arthur. Su trabajo era protegerla, y en ese momento su dignidad era tan vital como su seguridad física. Él no era como los demás. Él no la observaría ser devorada por los lobos. Era el único que veía su verdadero valor más allá del título de CEO. Mientras caminaba hacia ella, el mundo pareció ralentizarse. Su enfoque era absoluto. Elena ignoró el jadeo de la multitud y la mirada furiosa de Arthur. Al poner su saco sobre sus hombros, sintió el temblor que ella trataba de ocultar. El gesto era instintivo: cubrirla, protegerla de los flashes que la desnudaban, devolverle la armadura que le habían arrancado. Cuando la guió fuera del escenario, su mano firmemente en su espalda baja, no estaba escoltando a su jefa. Estaba rescatando a la única persona en esa sala que valía la pena salvar. Su rostro permaneció impasible, pero por dentro, Gabriel estaba en guerra. Había cruzado una línea y sabía que no había vuelta atrás. Y extrañamente, no le importaba. El caos de la gala quedó atrás, reemplazado por el sonido rítmico de los limpiaparabrisas barriendo la repentina lluvia que azotaba el sedán de lujo. Los flashes de las cámaras de los paparazzi se desvanecían en la distancia como relámpagos moribundos. Dentro del vehículo blindado, el silencio era casi más ruidoso que los gritos de la multitud. Gabriel conducía con una calma eficiente, sus ojos escaneando la carretera, pero toda su conciencia estaba sintonizada con la mujer en el asiento trasero. Podía verla en el espejo retrovisor, una figura inmóvil envuelta en el saco oscuro de él, un marcado contraste con el brillo plateado de su vestido arruinado. Parecía una estatua de hielo a punto de quebrarse, sus manos apretadas con tanta fuerza en su regazo que sus nudillos estaban blancos. Fue cuando el coche tomó un desvío inesperado, alejándose de la ruta conocida hacia su mansión, que un único sollozo ahogado escapó de sus labios. Fue un sonido crudo, desgarrador, un sonido que Elena Vilar, la CEO, nunca se había permitido emitir. Una vez que la primera grieta apareció en su armadura, la presa se rompió. La reina de hielo se derritió en una agonía silenciosa. Elena se inclinó hacia adelante, su frente presionada contra el respaldo del asiento del pasajero, mientras lágrimas que se había negado a derramar públicamente fluían sin control. No era un llanto de rabia, sino de profunda y acumulada humillación. Las palabras de Cynthia resonaban en su mente. Tuviste que comprar a este marido. Nadie te ama de verdad. Era su miedo más oscuro, gritado al mundo para que todos lo oyeran. El coche se detuvo suavemente. Gabriel apagó el motor, sumiéndolos en una quietud casi sagrada, rota solo por el golpeteo de la lluvia. Estaban en un mirador desierto con vistas a las luces de la ciudad que brillaban muy abajo, distantes e indiferentes a su dolor. Gabriel no se volvió. No ofreció palabras vacías como «todo estará bien» o «trate de calmarse». Simplemente se sentó allí, presencia sólida como una roca, un guardián silencioso. Comprendió instintivamente que lo que ella necesitaba en ese momento no era un consejo, ni lástima, sino un espacio seguro para desmoronarse sin ser juzgada. Su estoica profesionalidad se convirtió en el ancla más humana y reconfortante que ella había sentido en años. Pasaron varios minutos antes de que él se moviera.
Con un movimiento lento y deliberado, se giró ligeramente en su asiento, sin invadir su espacio personal, pero asegurándose de que ella notara su gesto. Extendió su mano derecha hacia el asiento trasero, ofreciéndole un pañuelo de algodón blanco, impecablemente doblado. Un objeto simple, casi anticuado en su formalidad, pero que representaba un acto de pura y simple bondad. Los ojos hinchados de Elena se fijaron en el pañuelo, luego en el rostro impasible de él. Temblando, lo aceptó, sus dedos rozando los de él por una fracción de segundo. «Gracias». Su voz fue apenas un susurro roto, avergonzada de su propia invulnerabilidad. «Solo estoy cumpliendo con mi deber, señorita Vilar», respondió él, su voz grave y tranquila. Pero ambos sabían que lo que había sucedido esa noche, desde el escenario hasta ese mirador, había trascendido cualquier contrato de trabajo. Los días siguientes a la gala se convirtieron en un borrón borroso de aislamiento autoimpuesto. La mansión Vilar, normalmente un centro de actividad y poder, se volvió tan silenciosa como una tumba. Elena se atrincheró en el ala oeste, con las pesadas cortinas corridas, rechazando las visitas de su personal de limpieza y de su asistente personal. El mundo exterior era un rugido de titulares escandalosos y opiniones crueles. Su nombre era sinónimo de la novia comprada y la CEO humillada. Su teléfono principal había sido apagado, pero el de la casa y el de su trabajo no dejaban de sonar. Era Gabriel quien se interpuso entre ella y la tormenta. Con una eficiencia tranquila, se convirtió en su portero emocional, apostado en el gran vestíbulo, respondiendo cada llamada. «La señorita Vilar no está disponible», decía su voz grave, una pared de granito contra la que rompían las súplicas de Arthur y las demandas de la prensa. Elena no había comido nada sustancial en 48 horas. El personal de cocina había sido enviado a casa y ella se negaba a verlos, avergonzada de que sus propios empleados la vieran tan rota. Estaba en la sala de estar, envuelta en una manta de cachemira, cuando un olor desconocido rompió la atmósfera viciada de la mansión. No era la alta cocina de su chef privado, sino algo simple, básico y profundamente reconfortante. El aroma del pan tostado con mantequilla y una sopa de tomate casera. El olor la sacó de su letargo. Siguió el aroma hasta la cocina de última generación, un espacio de mármol y acero inoxidable donde nunca había entrado, y lo encontró a él. Gabriel, con las mangas de la camisa arremangadas, estaba de espaldas a ella, removiendo una olla. Se sobresaltó ligeramente cuando la vio. «Debe comer algo, señorita», dijo, su tono sin admitir discusión, pero sus acciones eran puramente de cuidado. El gesto rompió las barreras formales entre ellos. Comieron en silencio en la enorme mesa de la cocina, la única luz proveniente de la campana extractora. El calor de la sopa comenzó a descongelar el hielo que sentía en sus venas. Más tarde esa noche, incapaz de dormir, Elena vagó por su biblioteca de 2 pisos. Se sentía pequeña entre los miles de volúmenes caros que había acumulado pero rara vez leído. Gabriel estaba de guardia en la puerta, como siempre, pero esta noche, bajo la luz de un aplique, sostenía un libro. No era una tableta ni un periódico, sino un libro de bolsillo desgastado. Su curiosidad superó su miseria. Se acercó y vio el título, Meditaciones de Marco Aurelio, el mismo libro de filosofía estoica que su padre le había dado y que ella guardaba en su mesita de noche. Se quedó sin aliento. Él no era solo un protector físico, tenía un mundo interior. ¿Encuentra consuelo en el estoicismo, señor Silva? Su voz sonó extraña, ronca por el desuso. Gabriel levantó la vista, sus ojos grises revelando sorpresa por primera vez. «Encuentro claridad, señorita. Nos enseña que no podemos controlar lo que nos sucede, solo cómo respondemos». Se hizo un silencio.
pero esta vez fue un silencio compartido, no uno vacío. Hablaron primero sobre el libro, sobre la diferencia entre la percepción pública y el valor interno. Él hablaba con una inteligencia tranquila y una perspectiva que ella nunca había esperado. Arthur, él siempre dijo que la filosofía era una pérdida de tiempo, murmuró ella. Gabriel cerró el libro. Quizás por eso le teme. Es difícil manipular a alguien que sabe quién es. Elena lo miró fijamente y, por primera vez en lo que pareció una eternidad, una risa genuina, pequeña y oxidada, escapó de sus labios. El sonido la sorprendió tanto a ella como a él. La tregua en la mansión Vilar se rompió una semana después. No fue por una llamada telefónica, sino por la llegada no anunciada de 3 miembros de la junta directiva. No eran amigos, eran ejecutivos de rostro adusto que representaban miles de millones en capital de inversores. Se sentaron frente a Elena, en su propia biblioteca, su refugio, que ahora se sentía invadido. Elena, comenzó el presidente sin rodeos, el precio de nuestras acciones ha caído un 12%. La fusión con Almeida está en soporte vital. Tu incidente personal se ha convertido en una crisis corporativa. Le pasaron una tableta que mostraba un gráfico descendente. El consejo exige que limpies esta imagen. O perdonas públicamente a Arthur para estabilizar la fusión, o invocaremos la cláusula de moralidad de tu contrato. Tienes 24 horas para decidir si sigues siendo CEO. La amenaza fue clara. Su imperio, su identidad, le sería arrebatado. El impacto fue devastador. Elena sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Durante la última semana, con Gabriel, había comenzado a sentirse humana, a creer que quizás su valor no estaba ligado a las cifras del mercado. Pero estas 3 personas le recordaron la verdad de su mundo. Ella era un activo, y su valor estaba cayendo. La calidez que había sentido, las conversaciones sobre filosofía, de repente parecieron una indulgencia ingenua e infantil. La reina de hielo regresó por necesidad. Su columna vertebral se endureció, mientras el pánico se convertía en una furia fría. Dudó de todo. Fui estúpida al pensar que podía ser diferente. Miró a Gabriel, que estaba de pie junto a la puerta, y por primera vez lo vio como la junta lo vería. Una complicación, un empleado, un recordatorio de su vergonzosa debilidad pública. Justo cuando la junta se iba, Arthur llegó, como si estuviera perfectamente sincronizado. Entró con un ramo masivo de lirios blancos, flores que a Elena siempre le parecieron frías, casi funerarias. Su rostro estaba perfectamente compuesto con una expresión de arrepentimiento ensayado. «Querida, qué pesadilla», dijo intentando besarla. Elena se apartó. «Arthur, no». Él suspiró, jugando al mártir. «Sé que estás herida. Cynthia es una víbora. Pero Elena, nuestro futuro, la fusión, es más grande que su pequeño drama. El consejo está asustado. Tenemos que mostrarles que somos un frente unido. Una conferencia de prensa. Anuncias que me perdonas, que seguimos adelante. Es solo negocios, Elena. ¿Sabes cómo funciona esto?» Estaba manipulando su identidad, su pragmatismo, su inseguridad de que el amor real no era una opción para ella de todos modos. Él se acercó, su voz bajando a un susurro conspirador, pero sus ojos se desviaron hacia Gabriel, que permanecía inmóvil junto a la puerta. El rostro de Arthur se endureció con desdén. «Y hay una cosa más», dijo, enderezándose. «Ese guardaespaldas tuyo. Tienes que despedirlo». Elena sintió un vuelco en el estómago. «¿Qué?» «Es agresivo, Elena. La forma en que empujó a la gente en la gala fue inapropiado. La prensa está insinuando cosas. Un guardaespaldas que se excede mancha tu reputación. Hace que parezcas débil, controlada por el personal. Si vamos a arreglar esto, si voy a perdonar tu mal juicio al dejar que esto explotara, él tiene que irse. Elige, Elena.
¿Es él o es tu compañía? La habitación se quedó sin aire. La elección era imposible. El deber corporativo que definía su vida o el único hombre que la había salvado. El peso del ultimátum la aplastó. Elena se sintió un veneno, una mancha que contaminaba todo lo que tocaba. Su empresa y ahora a Gabriel. Las palabras de Arthur y la Junta resonaron en su mente. Mancha tu reputación. Inapropiado. Cláusula de moralidad. Se convenció a sí misma de que tenían razón. Esta conexión que sentía, esta calidez humana, era un lujo que no podía permitirse, un riesgo que no podía obligar a Gabriel a correr. Protegerlo de su mundo tóxico, de ser el daño colateral de su caída, se convirtió en su única y dolorosa prioridad. Lo encontró en el vestíbulo, su rostro impasible mientras observaba la lluvia. Elena reunió los últimos vestigios de su armadura de CEO, su voz saliendo plana y sin emoción. «Señor Silva, sus servicios ya no son necesarios». Él se giró. Su mirada buscó la de ella, pero ella miró por encima de su hombro. La situación requiere cambios. Su presencia se ha vuelto una complicación. Vio la herida en sus ojos antes de que él la ocultara. «Es mejor así», se mintió a sí misma, sintiendo cómo su propio corazón se partía en dos. Elena acaba de alejar a la única persona que la protegió. ¿Crees que tomó la decisión correcta para salvar su compañía o acaba de cometer el peor error de su vida? Comenta tu opinión abajo y suscríbete para no perderte lo que sucederá. La sala de conferencias del hotel estaba helada, con el aire viciado por la tensión y el olor a desesperación corporativa. Decenas de cámaras formaban un semicírculo, sus lentes rojos como los ojos de un jurado listo para ejecutarla. Elena estaba sentada en un podio, bajo luces tan brillantes que dolían. A su lado, Arthur sonreía, su mano descansando sobre la de ella en una falsa muestra de unidad. El papel frente a ella, la declaración de reconciliación que salvaría la fusión, se sentía como plomo. «Es solo negocios», se repetía, las palabras de Arthur convirtiéndose en un mantra hueco. Se sentía entumecida, una actriz en la peor obra de su vida, su corazón una piedra fría en el pecho. Estaba a punto de acercarse al micrófono, a punto de vender su alma por el precio de sus acciones, cuando un movimiento en el fondo de la sala captó su atención. Era Gabriel. No estaba en su puesto habitual. Estaba junto a la puerta de salida, entregando su placa de seguridad y su auricular al jefe de equipo. Estaba oficialmente despedido. Sus ojos se encontraron con los de ella a través de la sala, y en su mirada, ella no vio rabia ni resentimiento, solo una profunda e insondable tristeza. El dolor de esa mirada la golpeó, más fuerte que cualquier humillación pública. «Lo he perdido, he alejado lo único real por esto». Justo en ese momento, las puertas traseras se abrieron de golpe, y Cynthia irrumpió, flanqueada por guardias que intentaban detenerla. «¡Mentiroso!», gritó su voz aguda. «Le estás mintiendo a la prensa como me mentiste a mí. Y tú», señaló a Elena, «eres patética, dejando que te use». El caos estalló. Los flashes se volvieron frenéticos, los reporteros gritaban preguntas. Arthur perdió su fachada de encanto al instante. Su rostro se contorsionó de furia, no hacia Cynthia, sino hacia Elena. «Haz algo», siseó, su voz un veneno en su oído. «Esta es tu culpa. Arréglalo». Su mano se cerró sobre el brazo de Elena, sus dedos apretándose como un tornillo de banco, su agarre doloroso y posesivo. «Ve al micrófono y lee la maldita declaración ahora». Elena hizo una mueca de dolor, y ese sonido fue lo que hizo que Gabriel, que ya se había dado la vuelta para irse, se detuviera. Se giró y, al ver la mano de Arthur sobre ella, su profesionalismo se desvaneció, reemplazado por una furia protectora. En 3 zancadas, cruzó la sala, subió al podio y agarró la muñeca de Arthur, su voz baja y letal.
Ella no es tu propiedad, gruñó, apartando la mano de Arthur de Helena. Y ella no está en venta. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. Arthur, pálido y superado en fuerza, miró conmocionado a Gabriel. Helena miró al hombre que acababa de renunciar a su carrera por segunda vez. Defenderla. Vio la verdad en sus ojos. Él no la veía como un aseo, ni como un activo dañado. La veía a ella. La revelación fue como un relámpago. No necesitaba que Gabriel la salvara. Necesitaba salvarse a sí misma por él, por ella. Con una nueva calma, se puso de pie. Ignoró a Arthur y a Cynthia. Tomó el contrato de fusión de la mesa, lo sostuvo para que todas las cámaras lo vieran y con un movimiento lento y deliberado, lo rasgó por la mitad. Luego lo rasgó de nuevo. El sonido del papel rasgado fue el único sonido en la sala, un acto de desafío final que anuló todos los negocios, todas las mentiras. Helena se dirigió al micrófono. Su postura ya no era la de una CEO sitiada, sino la de una mujer liberada. Su voz resonó en la sala, clara y firme. Tenía razón, dijo, y por un momento la sala pensó que se refería a Cynthia. Tenía razón en que intenté comprar la felicidad, que traté el amor como una transacción comercial, porque tenía miedo de que nadie pudiera valorar lo que había dentro. Miró a la junta directiva. Estaba dispuesta a vender mi propia alma para proteger cifras en una pantalla, pero hoy me di cuenta de mi error. Sus ojos buscaron a Gabriel, que la miraba con una intensidad que le robó el aliento. El verdadero valor, continuó, su voz suavizándose, estaba en la única persona en mi vida que me protegió sin pedir nada a cambio, la única persona que vio mi valor cuando yo misma lo había olvidado. Ignorando el rostro lívido de Arthur y el pandemonio de los periodistas que gritaban, Helena bajó del podio. Se movió con una gracia decidida, abriéndose paso entre el caos como si él fuera un faro. El mundo se redujo a la distancia entre ellos. Los flashes de las cámaras eran una tormenta a su alrededor, pero ella solo lo veía a él. Se detuvo a un palmo de distancia, sus ojos fijos en los de él, notando el asombro, la adoración y la incredulidad en su mirada. Vio la placa de seguridad que él todavía sostenía en su mano, el símbolo de su despido, de su renuncia. «Gabriel», dijo, su voz apenas un susurro que él fue el único en escuchar en medio del estruendo. «Ya no te necesito para proteger mi compañía». Él la miró confundido. Ella extendió una mano temblorosa hacia él. «Te necesito para proteger mi corazón. ¿Todavía aceptas el trabajo?» La máscara estoica de Gabriel Silva se hizo añicos para siempre. Una sonrisa lenta y genuina, la primera que ella había visto, transformó su rostro. Dejó caer la placa y el auricular al suelo de mármol. El sonido metálico fue un acto final de renuncia a su antigua vida. Ese trabajo, su voz era ronca, cargada de una emoción que había reprimido durante años. «Lo he tenido desde el primer día que te vi». Y entonces, ante los ojos incrédulos de la alta sociedad, frente a las cámaras que transmitían su caída al mundo, él acunó su rostro entre sus manos y la besó. Fue un beso apasionado, hambriento, un beso que reclamaba y adoraba, un beso que silenció cada insulto y borró cada segundo de humillación. Helena se aferró a él, devolviendo el beso con toda la desesperación y el alivio de una mujer que finalmente había llegado a casa, sin importarle los flashes que explotaban a su alrededor. Horas más tarde, el ático estaba sumido en una profunda calma. La lluvia limpiaba los cristales de la ventana panorámica, borrando la ciudad de abajo. Habían atravesado un infierno de reporteros y llamadas furiosas de la junta, pero ahora estaban solos, en el santuario que una vez fue su jaula. Helena estaba descalza, con el cabello suelto sobre los hombros, libre del vestido de gala.
Gabriel estaba frente a ella, con las mangas arremangadas, la corbata desaparecida. «Lo he perdido todo», susurró ella, no con miedo, sino con asombro. «Perdí la fusión, perderé la compañía». Gabriel tomó su mano, sus dedos fuertes y cálidos envolviendo los de ella. «Perdiste tu jaula, Elena», dijo él suavemente. «Nunca vi a la CEO. Vi a la mujer que leía a Marco Aurelio y que merecía que le desearan un y feliz cumpleaños. Te amo». Las lágrimas que ella derramó esta vez no eran de dolor, sino de pura liberación. «Y yo te amo a ti, Gabriel. Me salvaste». Él sonrió. «No, Elena, nos salvamos mutuamente». Pasaron 6 meses. El nombre de Elena Vilar desapareció de las columnas de finanzas y fue reemplazado por el escándalo de Arthur y Cynthia, quienes se enzarzaron en una batalla legal pública que diezmó la reputación de ambos y disolvió la fusión de Almeida. La junta directiva de Vilar Cosméticos, enfrentada a un desastre de relaciones públicas y a la renuncia de su CEO estrella, se vio obligada a reestructurarse. Pero para Elena, el ruido del mundo corporativo se había desvanecido en un eco distante. Había vendido la mayoría de sus acciones, conservando solo un puesto honorario en el consejo y donando una gran parte de su fortuna. Descubrió que al soltar el imperio que la había definido, finalmente era libre de definirse a sí misma. La reina de hielo se había derretido, y la mujer que surgió era más fuerte de lo que cualquier título de CEO podría implicar. El paisaje de su vida ya no era de cristal y acero, sino de madera y tierra. Vemos una casa de campo rústica pero elegante, escondida en un valle verde, con humo saliendo de la chimenea. Elena, vestida con un suéter de punto grueso y jeans, está descalza en un jardín, con tierra bajo las uñas, riendo mientras intenta plantar un rosal. Ya no lleva el cabello en un moño severo. Cae suelto sobre sus hombros, brillando bajo el sol de la tarde. Gabriel sale de la casa no con un traje, sino con una camisa de franela, llevando 2 tazas de té. La observa por un momento. La admiración en su rostro es abierta y tierna. Ya no es su guardaespaldas, es su compañero. La tensión ha abandonado sus hombros y la sonrisa que una vez fue tan rara, ahora es su estado natural. Él se acerca y le entrega la taza, sus manos rozándose en un gesto familiar y lleno de amor. «El rosal te está ganando la batalla, ¿eh?», bromea él, su voz grave y cálida. Elena se ríe y se apoya en su pecho, inhalando su aroma a madera y té. «He manejado juntas directivas hostiles», responde ella. «Puedo manejar un arbusto espinoso». Él la rodea con sus brazos. Su abrazo es el único escudo que ella necesita ahora. Miran el valle, la paz entre ellos es tangible. «Me salvaste la vida, Gabriel», susurra ella. Él besa su frente. «Me diste una vida que salvar, Elena». Ella se vuelve en sus brazos y lo besa, un beso suave y profundo. Una promesa de todos los atardeceres tranquilos que vendrán, una felicidad real, no comprada, sino construida. En un mundo que nos dice constantemente que nuestro valor se mide por lo que poseemos, por nuestro estatus o por la imagen que proyectamos, la verdadera riqueza a menudo se encuentra en el silencio, se encuentra en la mirada de alguien que ve más allá de la armadura, en la mano que se extiende para proteger no nuestra reputación, sino nuestra dignidad. Elena aprendió que el amor verdadero no es una transacción, sino un refugio. No se trata de encontrar a alguien que te compre el mundo, sino de encontrar a alguien con quien puedas compartir el tuyo. La bondad siempre ve la verdad, y el corazón más protegido es, a menudo, el que más necesita ser encontrado. Si crees que el verdadero amor vale más que cualquier fortuna, dale like a esta historia y suscríbete al canal para más narraciones que te llegarán al alma.